¿Alguna vez has confiado en alguien tan completamente que nunca viste venir el cuchillo hasta que ya estaba enterrado en tu espalda? ¿Alguna vez te has parado en una sala de tribunal y te has dado cuenta de que la persona que intenta destruirte es la misma persona que una vez sostuvo tu mano en cada tormenta de la infancia? Déjame contarte sobre el día en que mi hermana me demandó por mi herencia y cómo la petición de un simple documento por parte de un abogado cambió absolutamente todo lo que yo creía saber sobre mi familia, mi padre y la hermana por la que hubiera dado mi vida. Esta es mi historia, y necesito compartirla porque quizás, solo quizás, alguien por ahí necesita escuchar esto antes de cometer los mismos errores que yo cometí. Me llamo Sara, y hace 6 meses estaba de pie en una sala de tribunal viendo a mi hermana mayor Jennifer intentar quitarme todo lo que nuestro padre me dejó. Pero esta historia no comienza ahí. Comienza 32 años atrás cuando yo nací, la segunda hija de unos padres que nunca planearon realmente tener otra niña. Jennifer era 5 años mayor que yo, y desde mis primeros recuerdos, ella era todo lo que yo quería ser. Era segura de sí misma donde yo era tímida, atrevida donde yo era cautelosa, y hermosa de una manera que hacía que la gente se detuviera y la mirara fijamente. Yo la adoraba. La seguía como una sombra, imitando su risa, tratando de copiar la forma en que peinaba su cabello, rogándole que me dejara pasar tiempo con ella y sus amigas, aunque sabía que yo era solo la hermanita molesta. Creciendo, nuestra casa estaba llena del tipo de caos que viene con 2 hijas que son polos completamente opuestos. Jennifer era la hija dorada, la que traía boletas de calificaciones perfectas y salía con el capitán del equipo de fútbol americano y fue aceptada en todas las universidades a las que aplicó. Yo era la callada, la ratón de biblioteca, la hija que pasaba los viernes por la noche leyendo en mi habitación en lugar de escaparme a fiestas. Mamá solía bromear diciendo que éramos como la luz del sol y la luz de la luna, ambas necesarias, ambas hermosas, pero existiendo en mundos completamente diferentes. Sin embargo, papá nunca jugó a los favoritos. Al menos, eso es lo que creí durante mucho tiempo. Él tenía esta manera de hacer que cada una de nosotras nos sintiéramos especiales en nuestra propia forma única. Con Jennifer, asistía a cada competencia de porristas, a cada torneo de debate, a cada momento de gloria. Conmigo, se sentaba durante incontables horas ayudándome con proyectos de feria de ciencias, enseñándome a cambiar una llanta, mostrándome cómo balancear una chequera. Todos esos momentos tranquilos que no venían con trofeos o aplausos, pero que significaban todo para mí. Jennifer se fue a la universidad cuando yo tenía 13 años, y recuerdo haber llorado durante días. Ella fue a Stanford, porque por supuesto que lo hizo, estudiando negocios y finanzas, haciendo conexiones, construyendo el tipo de vida que se veía perfecta desde afuera. Regresaba a casa para las vacaciones, y yo me sentaba a sus pies escuchando historias sobre sus pasantías en empresas prestigiosas, sus eventos de networking, sus planes para conquistar el mundo corporativo. Estaba tan orgullosa de ella, tan increíblemente orgullosa. Yo fui a la universidad estatal, estudié para ser maestra. Me convertí en profesora de inglés de preparatoria, algo que Jennifer siempre decía que era admirable, en ese tono que dejaba claro que pensaba que estaba desperdiciando mi potencial. Pero yo amaba mi trabajo. Amaba ver las caras de los estudiantes iluminarse cuando finalmente entendían a Shakespeare. Amaba ser la maestra con la que los chicos se sentían seguros de hablar. Amaba hacer una diferencia en formas pequeñas y silenciosas que nunca aparecerían en titulares, pero que importaban profundamente para mí. Papá era un hombre hecho a sí mismo, del tipo que comenzó sin nada y construyó algo sustancial a través de décadas de trabajo duro e inversiones inteligentes. Era dueño de una exitosa empresa de construcción, tenía propiedades inmobiliarias distribuidas en 3 estados y había invertido sabiamente en acciones y bonos durante años. No era millonario, pero estaba cómodo, y siempre nos decía que todo lo que había construido era para sus hijas, para nuestro futuro, para nuestra seguridad. Mamá falleció cuando yo tenía 23 años de cáncer de mama, y casi nos destruyó a todos. Jennifer voló para el funeral, se quedó una semana, y luego regresó a su vida en Nueva York, donde estaba escalando la escalera corporativa en una importante firma de inversiones. Papá se refugió en su trabajo, y yo me mudé de regreso a casa durante 1 año para cuidar de él, para asegurarme de que comiera comidas reales, y no solo tomara café para la cena,
para sentarme con él en las noches cuando el dolor era tan pesado que no podía respirar. Ese año viviendo con papá después de que mamá murió, cambió nuestra relación. Nos convertimos no solo en padre e hija, sino en verdaderos amigos. Nos quedábamos despiertos hasta tarde hablando de todo y nada, sobre sus arrepentimientos y sueños, sobre mamá y cuánto extrañábamos su risa, sobre mis luchas con la enseñanza y sus desafíos con manejar un negocio mientras envejecía. Jennifer llamaba una vez por semana, estos breves chequeos donde preguntaba cómo estaba papá de esa manera distraída, que dejaba claro que estaba haciendo varias cosas a la vez, probablemente respondiendo correos electrónicos mientras hablaba con nosotros. Nunca la resentí por ello. Ella tenía su vida, su carrera, su propio camino. Lo entendía, o al menos pensé que lo hacía. Cuando tenía 28 años, conocí a Marcus en una conferencia de maestros. Él enseñaba historia en una escuela al otro lado de la ciudad, y conectamos por nuestro amor compartido de lograr que los adolescentes se preocuparan por cosas que sucedieron antes de que nacieran. Salimos durante 2 años antes de comprometernos, y papá lo amaba. Bromeaba diciendo que finalmente tenía un hijo, alguien con quien ver fútbol americano, alguien que realmente entendía sus terribles chistes de papá. Jennifer vino a la fiesta de compromiso y dio un brindis sobre cómo ella siempre supo que yo encontraría a alguien que correspondiera con mi naturaleza simple y dulce, lo cual todos pensaron que era conmovedor, pero se sintió como un cumplido envuelto en crítica disfrazada de seda. Marcus apretó mi mano debajo de la mesa, y yo aparté el sentimiento. Jennifer era mi hermana, me amaba, solo estaba siendo Jennifer. Estábamos planeando una boda de otoño cuando papá se enfermó. Comenzó con él sintiéndose cansado todo el tiempo, lo cual atribuimos a la edad y el estrés. Tenía 65 años, hablando sobre retirarse, haciendo planes para viajar y finalmente tomárselo con calma. Luego vino la tos persistente que no se iba, la pérdida de peso que no podía explicar, los sudores nocturnos que lo dejaban empapado y exhausto. Le rogué que fuera al médico. Él seguía posponiendo, diciendo que era solo un resfriado, solo el cambio de clima, solo envejecer. Finalmente, hice una cita y lo llevé yo misma, sentándome en esa sala de espera estéril con el estómago hecho nudos, sabiendo en el fondo que algo estaba terriblemente mal. Cáncer de pulmón. Etapa 4. Las palabras del doctor me golpearon como un golpe físico, y vi el rostro de mi padre desmoronarse de una manera que nunca había visto antes. Nunca había fumado un día en su vida. Hacía ejercicio regularmente, comía saludable, lo había hecho todo bien, y de alguna manera el cáncer lo había encontrado de todos modos. Le dieron de 6 meses a 1 año con tratamiento agresivo, tal vez más si teníamos suerte. Llamé a Jennifer desde el estacionamiento del hospital, mis manos temblando tan mal que apenas podía sostener el teléfono. Ella estaba en una reunión. Dijo que me llamaría de vuelta. No me devolvió la llamada durante 6 horas, y cuando lo hizo, su voz era firme y controlada, haciendo preguntas prácticas sobre opciones de tratamiento y pronóstico, y si papá tenía sus asuntos en orden. Sin lágrimas, sin emoción, solo Jennifer siendo Jennifer, abordando la sentencia de muerte de nuestro padre como un problema de negocios que debía ser manejado y resuelto. Los siguientes 8 meses fueron los más difíciles de mi vida. Tomé una licencia de ausencia de la enseñanza para cuidar a papá a tiempo completo. Marcus y yo pospusimos la boda, y él fue increíblemente comprensivo, apareciendo cada tarde después del trabajo para ayudar con lo que fuera necesario, nunca quejándose, nunca haciéndome sentir culpable por poner nuestra vida en pausa. Convertimos la habitación de huéspedes de la planta baja en una habitación de hospital improvisada, llenándola con equipo médico y organizadores de pastillas, y el olor a enfermedad que ninguna cantidad de ambientador podía enmascarar del todo. Papá luchó con fuerza. Pasó por quimioterapia, que lo enfermó tanto que apenas podía levantar la cabeza, radiación que le quemó la piel y lo agotó hasta los huesos, ensayos clínicos que ofrecían esperanza, pero solo entregaban más sufrimiento. Jennifer visitó 3 veces durante esos 8 meses. 3 veces. Cada visita duró aproximadamente 48 horas antes de que tuviera que regresar a Nueva York, por alguna crisis laboral urgente que no podía esperar. Se sentaba con papá durante 1 o 2 horas, haciendo pequeña conversación sobre su trabajo y su apartamento y su vida, evitando cuidadosamente cualquier conversación real sobre lo que estaba sucediendo, sobre el hecho de que nuestro padre se estaba muriendo. Luego me encontraba en la cocina,
y hacía preguntas puntuales sobre las finanzas de papá, sobre si su testamento estaba actualizado, sobre su negocio y propiedades y cartera de inversiones. Pensé que solo estaba siendo práctica, asegurándose de que todo estuviera en orden. Pensé que estaba tratando de ayudar de la única manera que sabía. Yo era tan increíblemente ingenua. Papá murió un martes por la mañana de marzo, conmigo sosteniendo una mano y Marcus sosteniendo la otra. Se fue pacíficamente, que es lo que todos dicen, porque ¿qué más puedes decir sobre la muerte? Jennifer estaba en un viaje de negocios en Tokio. Sabía que papá estaba declinando rápidamente, pero había insistido en que este viaje no podía ser reprogramado, que estaría de vuelta en unos días, que seguramente papá aguantaría hasta entonces. No lo hizo, no pudo. La llamé y le dije que papá se había ido, y ella estuvo en silencio durante tanto tiempo que pensé que la conexión se había caído. Luego dijo, «Tomaré el próximo vuelo», con una voz tan vacía que me hizo doler el pecho. Llegó el día antes del funeral, con los ojos rojos y vacía, y la abracé en el aeropuerto y lloramos juntas, y por un momento, solo un momento, éramos hermanas de nuevo, unidas en nuestro dolor y pérdida. El funeral fue hermoso de la manera en que los funerales pueden serlo, lleno de gente compartiendo historias sobre la bondad y generosidad y terrible sentido del humor de papá. Jennifer dio un elogio que hizo llorar a todos, hablando sobre cuánto lo amaba, cuánto había aprendido de él, cómo llevaría sus lecciones consigo siempre. Yo no pude hablar. Lo intenté, pero cuando me paré en el podio, las palabras murieron en mi garganta, y simplemente me quedé allí llorando hasta que Marcus me guió suavemente de regreso a mi asiento. Después del servicio, después de la recepción, después de que todos se fueron y solo quedamos Jennifer y yo y Marcus en la casa de papá rodeados de platos de cazuela y tarjetas de condolencias, Jennifer preguntó cuándo nos reuniríamos con el abogado para revisar el testamento. Ni siquiera había pensado en ello. Estaba ahogándome en dolor, apenas capaz de funcionar, solo tratando de pasar cada día sin desmoronarme. Pero Jennifer claramente había estado pensando mucho en ello. Tenía la tarjeta del abogado lista. Sugirió que hiciéramos una cita para la semana siguiente. Dijo que era importante manejar estos asuntos con prontitud. Estuve de acuerdo, porque no tenía la energía para no estar de acuerdo, porque confiaba en ella, porque nunca imaginé que mi hermana ya estaba planeando cómo quitarme todo. La lectura del testamento sucedió en una oficina de abogados que olía a libros viejos y cera para muebles. El abogado, el señor Harrison, era un caballero mayor que había conocido a nuestra familia durante años. Ofreció sus condolencias. Preguntó cómo estábamos sobrellevándolo con el tipo de preocupación gentil que hizo que mis ojos ardieran con lágrimas frescas. Jennifer se sentó perfectamente compuesta en su traje de diseñador, su rostro cuidadosamente neutral. Yo estaba en jeans y uno de los viejos suéteres de papá, porque no podía soportar quitármelo, porque todavía olía a él, a Old Spice y café y hogar. El señor Harrison abrió el testamento y comenzó a leer en ese lenguaje formal y legal que hace que todo suene a la vez importante y completamente incomprensible. Había legados específicos, pequeñas cantidades para organizaciones benéficas que papá había apoyado, su camioneta para su mejor amigo Tom, las joyas de mamá divididas entre Jennifer y yo. Luego vinieron las cosas importantes, el negocio, las propiedades, las cuentas de inversión, la póliza de seguro de vida. Realmente no estaba prestando atención, porque no me importaba el dinero, me importaba el hecho de que mi padre se había ido, y ninguna cantidad de herencia podía llenar ese vacío. Pero luego escuché al señor Harrison decir mi nombre, y levanté la vista, y el rostro de Jennifer se había puesto completamente blanco. Papá me dejó todo a mí, no dividido equitativamente entre sus hijas, no dividido 50-50. Todo, toda la herencia, menos los legados específicos, vino a mí. La empresa de construcción con sus contratos y equipo y empleados. Las propiedades de alquiler generando ingresos cada mes. La cartera de inversiones que papá había construido cuidadosamente durante décadas. La casa en la que crecimos, llena de recuerdos y fantasmas. Todo. Mío. El señor Harrison explicó que había una carta de papá, sellada y dirigida a ambas, que explicaría su razonamiento. Me la entregó con una mirada comprensiva que sugería que sabía exactamente qué bomba estaba a punto de explotar. Mis manos temblaban mientras la abría,
y Jennifer me estaba mirando fijamente con una expresión que no podía leer, algo entre conmoción y furia y traición. La carta estaba en la letra de papá, esa escritura familiar que conocía tan bien, de tarjetas de cumpleaños y notas dejadas en el mostrador de la cocina. Mis queridísimas hijas, comenzaba, y mis ojos inmediatamente se llenaron de lágrimas. Si están leyendo esto, me he ido, y espero que sepan cuánto las amé a ambas. Cada día de mi vida, ustedes dos fueron mi mayor alegría y mi logro más orgulloso. Jennifer, eres brillante y dedicada, y capaz de lograr cualquier cosa que te propongas. Has construido una carrera y vida increíbles, y estoy tan orgulloso de la mujer en la que te has convertido. Sara, eres amable y compasiva, y das tanto de ti misma a los demás. Te quedaste conmigo durante el momento más difícil de mi vida, y nunca olvidaré el sacrificio que hiciste para cuidarme cuando estaba enfermo. La carta continuaba explicando que papá había dejado la mayor parte de su herencia a mí, porque Jennifer ya era financieramente exitosa y segura, ganando un salario de 6 cifras y viviendo cómodamente, mientras que yo era maestra, ganando un ingreso modesto. Quería asegurarse de que yo estaría cuidada, que tendría seguridad, que no lucharía financieramente de la manera en que él había luchado en sus años más jóvenes. Dijo que no se trataba de amar a una hija más que a la otra, se trataba de necesidad y justicia y asegurarse de que ambas sus hijas estarían bien. También escribió algo que me heló la sangre. Sé que esta decisión puede causar conflicto, y lo siento, pero confío en que mis hijas recordarán que la familia es más importante que el dinero, que el vínculo que comparten vale más que cualquier herencia. Cuídense la una a la otra. Ámense. No dejen que mi muerte sea lo que las separe. Levanté la vista de la carta para encontrar a Jennifer mirándome fijamente con una expresión de puro odio. Duró solo un segundo antes de que la enmascarara, pero la vi, clara como el día, y algo en mi pecho se agrietó. Se levantó abruptamente, su silla raspando ruidosamente contra el suelo, y dijo con una voz como hielo: «Esto es inaceptable. Papá no estaba en su sano juicio cuando escribió este testamento. Estaba enfermo, probablemente con medicación que afectó su juicio. Este testamento va a ser impugnado». El señor Harrison comenzó a explicar que el testamento había sido escrito 2 años antes de que papá se enfermara, que papá había estado completamente en su sano juicio, que el testamento era hermético y no sería fácil de impugnar. Pero Jennifer no estaba escuchando. Agarró su bolso y salió de la oficina sin mirar atrás, sin mirarme, sin reconocer que yo existía. Me quedé sentada aturdida, aferrándome a la carta, tratando de procesar lo que acababa de suceder. Marcus puso su brazo alrededor de mí y dijo en voz baja: «Está solo en shock. Lo superará». Ella no lo superó. Durante 2 semanas no escuché nada de Jennifer. Llamé a su celular docenas de veces, dejando mensajes de voz rogándole que hablara conmigo, explicando que nunca pedí esto, que podíamos resolverlo, que estaría feliz de compartir todo con ella, porque era mi hermana y el dinero no importaba tanto como la familia. Nunca me devolvió la llamada. Luego me entregaron papeles legales. Jennifer me estaba demandando por su parte de la herencia, alegando influencia indebida, alegando que papá había sido manipulado, alegando que el testamento era inválido. Estaba exigiendo la mitad de todo, más daños, más honorarios legales. Me sentí como si me hubieran dado un puñetazo en el estómago. No podía respirar. Mi propia hermana, la persona a la que había admirado toda mi vida, me estaba llevando a juicio. Me estaba llamando manipuladora. Estaba sugiriendo que de alguna manera había lavado el cerebro de nuestro padre moribundo para que me dejara su herencia. Era tan absurdo, tan doloroso, tan completamente devastador, que en realidad me reí cuando leí por primera vez la demanda. Luego lloré durante 3 horas seguidas mientras Marcus me sostenía y susurraba que todo estaría bien, aunque ambos sabíamos que nada volvería a estar bien nunca. Contraté a una abogada, una mujer llamada Patricia Chen, que venía muy recomendada y tenía una reputación de ser dura como las piedras. Leyó la demanda de Jennifer e inmediatamente me dijo que era débil, que Jennifer no tenía un caso, que el testamento se sostendría en la corte, pero también me advirtió que estas cosas se ponen feas, que las demandas familiares son el peor tipo porque son personales, porque destruyen relaciones, porque incluso cuando ganas pierdes. Le dije que no me importaba ganar, me importaba entender por qué mi hermana me odiaba tanto. Patricia me miró con algo parecido a la lástima y dijo: «Cariño, esto no se trata de odio, se trata de codicia.
y la codicia hace que la gente haga cosas terribles. Los meses previos al juicio fueron una pesadilla. Los abogados de Jennifer enviaron interrogatorios, exigieron documentos, interrogaron a todos los que habían conocido a papá, tratando de encontrar cualquier fragmento de evidencia de que yo lo había manipulado o coaccionado o influenciado impropiamente. Hablaron con los doctores de papá, sus amigos, sus socios comerciales, sus vecinos. Todos dijeron lo mismo. Papá había estado en su sano juicio. Había amado a ambas hijas. Había hecho su elección libre y deliberadamente. Pero los abogados de Jennifer seguían presionando, seguían excavando, seguían tratando de pintarme como algún tipo de villana maquiadora que se había aprovechado de un anciano enfermo. Lo peor fue encontrarme con personas que habían escuchado sobre la demanda. La gente evitaba el contacto visual, susurraba cuando pasaba, me trataba como si fuera algún tipo de paria. Algunos de los amigos de papá en realidad creyeron la versión de Jennifer de los eventos. Creyeron que de alguna manera había manipulado a su viejo amigo. Dolió peor de lo que puedo explicar. Había renunciado a un año de mi vida para cuidar a papá. Había puesto mi carrera y mi relación, y toda mi vida en pausa. Y ahora me estaban acusando de haberlo hecho por dinero, por herencia, por codicia. ¿Alguna vez has sido acusado de algo tan fundamentalmente falso que ni siquiera sabes cómo defenderte? ¿Alguna vez alguien a quien amas ha torcido la verdad tan completamente que la realidad misma parece volverse flexible? Marcus quería que llegara a un acuerdo, que simplemente le diera a Jennifer la mitad de todo e hiciera desaparecer la demanda. Decía que no valía la pena el estrés, el dolor, el daño a mi salud y nuestra relación. Peleábamos por ello constantemente. No podía explicarle por qué no podía simplemente rendirme, por qué necesitaba defender los deseos de papá, por qué dejar que Jennifer me intimidara hasta la sumisión se sentía como traicionar la memoria de nuestro padre. No se trataba del dinero. Nunca se trató del dinero. Se trataba del principio, de honrar las elecciones de papá, de negarme a ser atropellada por la codicia y el sentido de derecho de mi hermana. Jennifer y yo no hablamos durante esos 6 meses antes del juicio. Nos comunicábamos solo a través de abogados. Estas cartas frías y formales, que no tenían ningún parecido con la relación que una vez tuvimos. Me encontraba pensando en recuerdos de la infancia, sobre la vez que Jennifer se quedó despierta toda la noche ayudándome con un proyecto de ciencias, sobre cómo me enseñó a andar en bicicleta y aplaudió cuando finalmente lo logré, sobre la forma en que solía trenzar mi cabello y decirme que era hermosa aunque me sentía como un patito feo. Lloré a mi hermana como si hubiera muerto, porque de cierta manera lo había hecho. La Jennifer que conocía y amaba se había ido, reemplazada por esta extraña fría que quería destruirme. El juicio comenzó un lunes de septiembre, casi exactamente 6 meses después del funeral de papá. Entrar a esa sala de tribunal fue una de las cosas más difíciles que he hecho. Jennifer ya estaba allí con su equipo legal, 3 abogados con trajes caros que parecían que se comían a personas como yo en el desayuno. Llevaba un vestido negro y perlas, su cabello perfectamente peinado, su maquillaje impecable. Parecía que estaba asistiendo a una reunión de negocios, no tratando de destruir a su propia hermana. Cuando nuestros ojos se encontraron, me miró como si fuera invisible, como si no fuera nada, como si nunca hubiéramos sido familia en absoluto. Mi abogada Patricia me había preparado para lo que venía, pero nada puede realmente prepararte para escuchar a tu propia hermana testificar que eres una persona manipuladora y codiciosa que se aprovechó de tu padre moribundo. Jennifer tomó el estrado y contó una historia que apenas reconocí, pintándose a sí misma como la hija devota que estaba demasiado ocupada con su importante carrera para pasar mucho tiempo con papá, mientras yo era retratada como calculadora y maquinadora, deliberadamente aislando a papá de Jennifer para poder controlar sus decisiones. Lloró lágrimas reales hablando sobre cuánto extrañaba a papá, cómo lamentaba no haber estado más presente, cómo creía que él habría querido que sus hijas compartieran su legado igualmente si hubiera estado pensando claramente. Fue una actuación magistral, y pude ver a algunos de los miembros del jurado ablandarse hacia ella. Era tan pulida, tan articulada, tan convincente. Me sentí enferma escuchándola, viéndola torcer la verdad en algo irreconocible. Cuando Patricia la interrogó, Jennifer permaneció tranquila y compuesta, respondiendo cada pregunta con facilidad practicada. Admitió que solo había visitado a papá 3 veces durante su enfermedad, pero explicó que fue debido a su trabajo exigente.
porque había pensado que él se recuperaría, porque había estado en negación sobre lo enfermo que realmente estaba. Lo hizo sonar razonable, comprensible, casi admirable en su honestidad. Luego fue mi turno de testificar. Estaba aterrada, temblando tan mal que apenas podía caminar hacia el estrado. Patricia me había dicho que solo dijera la verdad, que hablara desde el corazón, que dejara que el jurado viera quién era realmente. Así que lo hice. Hablé sobre papá, sobre cuidarlo, sobre las conversaciones que tuvimos, sobre cómo me había dicho explícitamente por qué estaba estructurando su testamento de la manera en que lo hizo. Expliqué que nunca había pedido nada de esto, nunca lo había esperado. Había estado tan sorprendida en la lectura del testamento como Jennifer. Hablé sobre amar a mi hermana, sobre extrañarla, sobre desear que pudiéramos volver a ser familia, en lugar de enemigos en una sala de tribunal. Los abogados de Jennifer me atacaron duramente durante el contrainterrogatorio. Preguntaron por qué me había mudado de vuelta a casa después de que mamá muriera, sugiriendo que me había estado posicionando como la hija favorita. Preguntaron sobre cada conversación que tuve con papá sobre su testamento, tratando de torcer mis palabras en admisiones de manipulación. Preguntaron por qué no había ofrecido inmediatamente dividir la herencia con Jennifer, si realmente no me importaba el dinero. Traté de responder honestamente. Traté de explicar que estaba honrando los deseos de papá, pero hicieron que todo sonara siniestro y calculado. El juicio duró 2 semanas, con testigos expertos y testigos de carácter, y expertos financieros todos opinando. El doctor de papá testificó que papá había estado completamente lúcido y competente cuando escribió su testamento. El abogado de papá testificó que papá había sido muy claro sobre sus intenciones y le había pedido específicamente que se asegurara de que el testamento fuera estructurado para ser difícil de impugnar. Mis estudiantes, mis amigos, la familia de Marcus, todos testificaron sobre mi carácter, sobre el tipo de persona que era. Pero Jennifer también tenía sus testigos, colegas que testificaron sobre su reputación estelar, amigos que dijeron que estaba devastada por la muerte de nuestro padre, expertos financieros que argumentaron que la distribución desigual de activos era inusual y sugería influencia indebida. Luego vino el momento que lo cambió todo. Era el día 9 del juicio, y Patricia me dijo esa mañana que iba a pedir un documento específico, algo que había descubierto durante el descubrimiento, pero que no había mencionado a nadie. No me diría qué era, solo dijo que confiara en ella. Estaba exhausta del juicio, desgastada por el estrés constante y la pesadilla de ver a mi hermana intentar destruirme. Me senté en la sala del tribunal sintiéndome entumecida, apenas prestando atención mientras Patricia se levantaba y se dirigía al juez. «Su señoría», dijo Patricia con su voz clara y confiada, «me gustaría solicitar que la demandante proporcione un documento específico que creo que es crucial para este caso. Estoy pidiendo los registros telefónicos de Jennifer de los 6 meses previos a la muerte de nuestro padre, específicamente mensajes de texto y correos electrónicos entre Jennifer y su asesor financiero». Vi el rostro de Jennifer palidecer. En realidad, palidecer. Todo el color se drenó de su rostro, y se inclinó para susurrar urgentemente a su abogado principal, quien se veía repentinamente muy incómodo. El juez preguntó qué relevancia tenían estas comunicaciones para el caso, y Patricia explicó que tenía razones para creer que estas comunicaciones mostrarían las verdaderas motivaciones y estado mental de Jennifer con respecto a la herencia. El abogado de Jennifer objetó enérgicamente, alegando privilegio abogado-cliente y preocupaciones de privacidad, pero el juez dictaminó que si estas comunicaciones se relacionaban con la herencia y el reclamo de Jennifer de influencia indebida, eran relevantes y descubribles. El juicio fue suspendido durante 2 días mientras los abogados de Jennifer intentaban luchar contra la solicitud del documento, pero finalmente tuvieron que cumplir. Cuando nos reconvenimos, Patricia tenía una pila de correos electrónicos y mensajes de texto impresos, y la expresión en su rostro me dijo que había encontrado algo explosivo. Llamó a Jennifer de vuelta al estrado, y vi a mi hermana caminar hacia allí luciendo como si pudiera vomitar. Patricia comenzó a leer de los documentos, y con cada palabra, mi corazón se rompió un poco más. Las comunicaciones comenzaron 8 meses antes de que papá muriera, justo después de su diagnóstico. Jennifer había enviado un correo electrónico a su asesor financiero preguntando sobre leyes de herencia, sobre cómo se dividían típicamente las herencias, sobre qué sucedería si un testamento era impugnado.
Le había enviado mensajes de texto con actualizaciones sobre la salud en declive de papá, pero no con tristeza o dolor, sino con cálculos fríos sobre cronología y probabilidades. Había un correo electrónico donde discutía estrategias para impugnar un testamento si no le favorecía. Mensajes de texto donde se quejaba de que yo pasaba tanto tiempo con papá, llamándome la pequeña enfermera de papá, y diciendo que probablemente lo estaba envenenando en mi contra. Pero el peor, el que me hizo realmente jadear en voz alta en la sala del tribunal, fue un correo electrónico que Jennifer había enviado a su asesor financiero 3 semanas antes de que papá muriera. En él, escribió: «Sé que el testamento probablemente deja todo a Sara ya que ha estado jugando la rutina de la hija devota. Tan pronto como papá muera, voy a impugnarlo. El viejo apenas está consciente de todos modos. Probablemente ni siquiera recuerda haber escrito el testamento. Alegaré manipulación e influencia indebida. Sara es demasiado débil para pelear conmigo en la corte. Conseguiré al menos la mitad, probablemente más una vez que la haga ver como la cazafortunas que es. Esta es mi herencia también, y no voy a dejar que mi hermana perdedora robe lo que es mío». La sala del tribunal estaba completamente en silencio excepto por el sonido de mi llanto. No pude evitarlo. Leer esas palabras, escuchar los verdaderos sentimientos de mi hermana sobre mí, sobre papá, sobre todo, fue más doloroso que cualquier cosa que hubiera experimentado, incluso peor que ver morir a papá. Marcus tenía su brazo alrededor de mí, y yo estaba llorando en su hombro mientras Patricia calmadamente le pedía a Jennifer que explicara estas comunicaciones. Jennifer lo intentó, tropezó con explicaciones sobre estar enojada, sobre estar de duelo, sobre no querer decir lo que escribió, sobre solo desahogarse con su asesor, pero el daño estaba hecho. El jurado podía ver la verdad. Esto no se trataba de una hija que creía que su padre había sido manipulado. Se trataba de una mujer que había decidido que merecía la mitad de una herencia y estaba dispuesta a destruir a su hermana para conseguirla. Patricia introdujo más documentos, mostrando que Jennifer había contactado a múltiples abogados sobre impugnar el testamento antes de que papá incluso hubiera muerto, que había estado planeando esta demanda durante meses, que cada palabra de su testimonio sobre estar sorprendida y herida por la lectura del testamento había sido una completa mentira. El juez llamó a un receso, y salí tambaleándome de la sala del tribunal, apenas capaz de ver a través de mis lágrimas. Patricia me encontró en el baño y me dijo que había terminado, que el caso de Jennifer acababa de colapsar, que esos documentos probaban premeditación e intención maliciosa, que el jurado vería esto por lo que realmente era. Debería haber sentido alivio o vindicación o triunfo. En cambio, solo me sentí vacía, hueca, como si algo esencial dentro de mí hubiera sido arrancado y estuviera sangrando internamente donde nadie podía ver. Cuando nos reconvenimos, los abogados de Jennifer pidieron una reunión privada con el juez. Luego solicitaron un receso para discutir opciones de acuerdo con su cliente. Jennifer no me miraba. Se sentó en su mesa mirando fijamente hacia adelante, su maquillaje perfecto comenzando a agrietarse, y pude ver su mandíbula apretada tan fuerte que pensé que sus dientes podrían romperse. Patricia se inclinó y susurró: «Van a retirar la demanda. Ganaste». Pero no sentía que había ganado nada. Había perdido a mi hermana. Había descubierto que la persona que había amado y admirado toda mi vida me había visto con desprecio, me había llamado perdedora y débil. Había planeado destruirme antes de que papá siquiera estuviera frío en su tumba. La herencia ya no importaba. La casa y el negocio y el dinero eran solo cosas, solo objetos, sin significado comparado con lo que realmente había perdido. Los abogados de Jennifer regresaron y anunciaron que su cliente estaba retirando la demanda. Sin acuerdo, sin negociación, solo un retiro completo con prejuicio, lo que significa que no podría presentarla de nuevo. El juez aceptó el retiro y desestimó el caso. Había terminado. 9 días de juicio, 6 meses de infierno, todo terminado. Patricia estaba estrechando mi mano y felicitándome y hablando sobre presentar una solicitud de recuperación de honorarios legales de Jennifer por presentar una demanda frívola. Pero yo estaba viendo a Jennifer recoger sus cosas y salir de la sala del tribunal sin mirar atrás, y todo lo que podía pensar era que daría cada centavo de la herencia de vuelta, si pudiera tener a mi hermana de vuelta, si pudiéramos retroceder el tiempo,
y ser una familia de nuevo. Eso fue hace 3 meses, y no he sabido nada de Jennifer desde entonces. Intenté llamarla una vez, 2 semanas después de que terminó el juicio. Ella contestó, y por un momento ninguna de las dos dijo nada. Luego dije, Jenny, usando el apodo que le había puesto cuando éramos niñas, y ella dijo con una voz como la muerte, no me vuelvas a llamar nunca, y colgó. No lo he intentado de nuevo. ¿Cuál sería el punto? He estado viendo a una terapeuta para ayudarme a procesar todo lo que sucedió. Ella sigue preguntándome sobre el perdón, sobre si puedo perdonar a Jennifer por lo que hizo. No sé cómo responder eso. ¿Cómo perdonas a alguien por mostrarte que todo lo que creías sobre tu relación era una mentira? ¿Cómo perdonas a alguien por llamarte débil y perdedora y cazafortunas? ¿Cómo perdonas a alguien por intentar destruirte por dinero, por cosas, por objetos que no significan nada al final? Pero aquí está lo que he estado pensando mucho últimamente. Papá lo sabía. Debe haber sabido cómo era realmente Jennifer. Debe haber visto algo en ella que yo estaba demasiado ciega para ver. Por eso escribió el testamento de la manera en que lo hizo. Por eso dejó esa carta tratando de explicar su decisión. Por eso específicamente le pidió a su abogado que hiciera el testamento difícil de impugnar. Estaba tratando de protegerme de ella, de la codicia, y el sentido de derecho que había estado ahí todo el tiempo escondido debajo de la superficie. Solía pensar que papá estaba siendo injusto con Jennifer, que debería haber dividido todo equitativamente sin importar nuestras situaciones financieras. Ahora entiendo que estaba siendo sabio, preparándose para exactamente lo que sucedió, tratando de protegerme de una batalla que sabía que venía. Vendí el negocio de construcción al antiguo socio de papá. Mantuve la casa porque no podía soportar dejarla ir, pero la he estado arreglando, haciéndola mía en lugar de solo de papá. Usé parte de la herencia para pagar nuestros préstamos estudiantiles míos y de Marcus, para comprarnos un auto nuevo que no se descompone cada 2 meses, para establecer fondos universitarios para los hijos que esperamos tener algún día. El resto lo invertí, siguiendo el ejemplo de papá, tratando de ser una buena administradora de lo que me dejó. Doné una cantidad significativa al Centro de Investigación del Cáncer donde papá recibió tratamiento, financiando un estudio en su nombre. Establecí una beca en mi escuela para estudiantes que quieren convertirse en maestros, pero no pueden pagar la universidad. Estoy tratando de usar este dinero, esta herencia que me costó a mi hermana, para hacer algo bueno en el mundo, para honrar la memoria de papá, de maneras que lo harían sentir orgulloso. Marcus y yo finalmente nos casamos el mes pasado. Una ceremonia pequeña con amigos cercanos y la familia que nos queda. Fue hermoso y perfecto, y exactamente lo que queríamos. Pero había un agujero donde Jennifer debería haber estado, donde mi dama de honor debería haber estado de pie, donde mi hermana debería haber estado llorando lágrimas felices y avergonzándome con historias en su brindis. Pensé en enviarle una invitación. Incluso dirigí el sobre, pero al final no pude hacerlo. ¿Cuál sería el punto de tenerla allí si me despreciaba? ¿Si todavía creía que había robado lo que era legítimamente suyo? A veces me pregunto qué está haciendo Jennifer, si es feliz, si lamenta lo que sucedió, si alguna vez piensa en mí o en papá, o en la familia que solíamos ser. Me pregunto si se queda despierta por la noche pensando en esos correos electrónicos y mensajes de texto, sobre tener sus verdaderos sentimientos expuestos en una corte abierta, sobre la expresión en mi cara cuando la escuché llamarme perdedora. ¿Siente vergüenza? ¿Arrepentimiento? ¿O todavía cree que tenía razón, que estaba justificada, que yo era la villana en esta historia? He aprendido tanto de esta experiencia, aunque no le desearía estas lecciones a nadie. Aprendí que las personas no siempre son quienes piensas que son, que las máscaras que usamos pueden ocultar verdades terribles, que a veces las personas que más nos lastiman son las que más amamos profundamente. Aprendí que el dolor puede hacer que la gente haga cosas extrañas, pero también lo puede hacer la codicia, y a veces es imposible distinguir cuál es cuál. Aprendí que la familia, lo que papá valoraba por encima de todo, es más frágil de lo que queremos creer, que puede romperse como vidrio y cortarte en pedazos con los fragmentos. Pero también aprendí sobre la resiliencia, sobre defender lo que es correcto incluso cuando te rompe el corazón, sobre honrar los deseos de las personas que amamos incluso cuando nos cuesta caro. Aprendí que la herencia no se trata solo de dinero y propiedad. Se trata de valores y carácter,
y el ejemplo establecido por quienes vinieron antes que nosotros. Papá me dejó más que su patrimonio. Me dejó su integridad, su ética de trabajo, su bondad, su creencia en hacer lo correcto incluso cuando es difícil. Esa es la verdadera herencia, la que Jennifer nunca puede quitarme sin importar cuántas demandas presente. Todavía tengo la carta de papá, la que escribió explicando su decisión. La he leído cientos de veces, buscando respuestas, comprensión, algún tipo de cierre que siempre se siente justo fuera de alcance. Pero hay una línea a la que sigo volviendo. No dejen que mi muerte sea lo que la separe. Le fallamos. Jennifer y yo le fallamos al último deseo de nuestro padre. Dejamos que su muerte nos separara. Dejamos que el dinero y la codicia y los sentimientos heridos destruyeran lo que una vez tuvimos. Tengo que vivir con ese fracaso, con saber que no pude salvar nuestra relación. No pude hacer que Jennifer viera que la familia importa más que la herencia, que el amor importa más que el dinero. La gente me pregunta si haría algo diferente, si pudiera volver atrás. ¿Le habría ofrecido a Jennifer la mitad de todo justo después de la lectura del testamento? ¿Prevenido la demanda? ¿Salvado nuestra relación? No lo sé. Tal vez. Probablemente. Pero también creo que Jennifer habría tomado la mitad y aún me habría resentido. Aún habría creído que merecía más. Aún habría pensado que había manipulado a papá. La demanda realmente no se trataba del dinero. Se trataba de la necesidad de Jennifer de ganar, de ser la favorita, de probar que importaba más. Y nada de lo que pudiera haberle dado habría satisfecho esa necesidad. Así que aquí estoy, viviendo en la casa de papá, dirigiendo mi vida con la seguridad que su herencia proporcionó, extrañando tanto a mi padre como a mi hermana con un dolor que nunca desaparece del todo. A veces miro álbumes de fotos viejos, imágenes de Jennifer y yo cuando éramos niñas, conjuntos a juego y sonrisas con dientes de leche, con los brazos alrededor de la otra, inseparables. Trato de recordar cómo se sentía adorarla, confiar en ella completamente, creer que nada podría interponerse entre nosotras. Esa inocencia se siente como si hubiera pertenecido a una persona diferente, una versión de mí que murió en esa sala del tribunal, cuando escuché lo que mi hermana realmente pensaba de mí, pero estoy construyendo una nueva vida. Una buena vida, una de la que papá estaría orgulloso. Marcus y yo somos felices. Mis estudiantes todavía se iluminan cuando finalmente entienden a Shakespeare. Todavía hago cazuelas para amigos que están pasando por momentos difíciles. Todavía creo en la bondad y la compasión y hacer lo correcto incluso cuando nadie está mirando. La traición de Jennifer no me destruyó. No me hizo amarga o cínica o fría. Si acaso, me hizo apreciar las relaciones reales en mi vida. Las personas que aparecen, que dicen la verdad, que te aman por quien eres y no por lo que puedes darles. Espero que algún día Jennifer encuentre paz. Espero que mire hacia atrás a lo que sucedió y sienta algo más que rectitud y sentido de derecho. Espero que se dé cuenta de lo que perdió, lo que tiró, lo que destruyó en su búsqueda de dinero que ni siquiera necesitaba. Espero que recuerde los buenos tiempos, la infancia que compartimos, el padre que nos amó tanto a ambas. Y tal vez, solo tal vez, espero que un día tome el teléfono y me llame, no para disculparse o explicar o justificar, sino simplemente para hablar, hermana a hermana, sobre cualquier cosa y todo y nada en absoluto. Pero no estoy conteniendo la respiración. Algunas cosas, una vez rotas, no se pueden arreglar. Algunas relaciones, una vez traicionadas, no se pueden reparar. Algunas pérdidas tienen que ser lloradas y aceptadas, y llevadas contigo como cicatrices que nunca desaparecen del todo. Mi hermana me demandó por mi herencia, y el abogado pidió un documento que reveló todo. Ese documento no solo salvó mi herencia, me mostró la verdad sobre alguien a quien había amado toda mi vida. Y ahora tengo que descubrir cómo vivir con esa verdad, cómo seguir adelante, cómo estar bien con el hecho de que mi hermana se ha ido aunque todavía esté viva en algún lugar del mundo. Te lo juro. Cuando escuché esas palabras en la corte, sentí como si el suelo se abriera debajo de mí. ¿Sabes qué? Hay momentos en la vida donde todo lo que pensabas que sabías simplemente se desmorona, y te quedas ahí de pie tratando de recoger los pedazos sin siquiera saber por dónde empezar. Imagínate descubrir que la persona que te enseñó a andar en bicicleta, que te abrazó cuando tuviste pesadillas, que prometió que siempre estaría ahí para ti, en realidad te veía como un obstáculo, como alguien débil,
como alguien de quien aprovecharse. Dios mío, duele solo pensarlo ahora. Y aquí está la cosa que me mantiene despierta por las noches. Me pregunto si alguna vez fui realmente su hermana, o si siempre fui solo una competidora en una carrera que ni siquiera sabía que estábamos corriendo. Me pregunto cuántas de nuestras conversaciones fueron reales y cuántas fueron solo ella evaluándome, calculando, planeando. Me pregunto si alguna vez me amó de verdad, o si todo fue solo una actuación, una máscara que usó durante 32 años hasta que finalmente algo valioso estuvo en juego y la máscara se cayó. Pero ¿sabes qué he decidido finalmente? Después de meses de terapia y noches sin dormir y demasiadas lágrimas para contar, he decidido que no voy a dejar que su traición me defina. No voy a permitir que lo que ella hizo cambie quién soy yo. Porque al final del día, papá me enseñó algo mucho más valioso que cualquier cantidad de dinero. Me enseñó que el verdadero valor de una persona no está en lo que posee, sino en cómo trata a los demás, en cómo maneja las situaciones difíciles, en si elige la integridad sobre la conveniencia. Y cada día que pasa, entiendo más y más por qué papá tomó la decisión que tomó. No fue para castigar a Jennifer, fue para protegerme a mí. Fue porque él vio algo en ella, que yo era demasiado ingenua, demasiado amorosa, demasiado confiada para ver. Y aunque me duele admitirlo, aunque rompe mi corazón aceptarlo, mi padre tenía razón. Él conocía a sus hijas mejor de lo que nosotras nos conocíamos a nosotras mismas. Ahora miro la casa donde crecimos, donde mamá y papá nos criaron con tanto amor, donde se suponía que seríamos hermanas para siempre. Y en lugar de sentir solo tristeza, también siento gratitud. Gratitud por los recuerdos reales que tuvimos, por los momentos genuinos que compartimos antes de que todo se complicara. Gratitud por papá, que me amó lo suficiente como para asegurarse de que estaría bien, incluso si eso significaba causar conflicto después de su muerte. Gratitud por Marcus, que se quedó a mi lado a través de todo esto sin vacilar ni un solo momento. Y gratitud por las lecciones, por dolorosas que hayan sido, porque ahora sé exactamente qué tipo de persona quiero ser. Y definitivamente no es el tipo de persona que Jennifer resultó ser. ¿Te ha pasado algo similar? ¿Has sido traicionado por alguien en quien confiabas completamente? ¿Has tenido que enfrentar la horrible verdad de que alguien que amas no es quien pensabas que era? Cuéntamelo en los comentarios. En serio, necesito saber que no estoy sola en esto. Necesito saber que otras personas han sobrevivido este tipo de traición y han logrado reconstruir sus vidas, porque aquí está lo que he aprendido. Todos estamos cargando estas heridas, estos dolores secretos, estas relaciones rotas de las que no hablamos. Y tal vez al compartir nuestras historias, al ser honestos sobre cuánto duele, podemos ayudarnos mutuamente a sanar, aunque sea solo un poquito. La verdad es que he tenido que reconstruir completamente mi concepto de lo que significa la familia. Antes, pensaba que la familia era inquebrantable, que la sangre era más fuerte que cualquier cosa, que sin importar qué pasara, tu familia siempre estaría ahí. Ahora sé que la familia no se define por la genética o los apellidos compartidos. La familia se define por el amor, la lealtad, el respeto, la honestidad, y por esa definición, Marcus es más mi familia que Jennifer jamás será. Mis amigos que me apoyaron durante el juicio son más mi familia que Jennifer. Mis estudiantes que me enviaron cartas de ánimo son más mi familia que Jennifer. Y eso está bien. De verdad está bien, porque he aprendido que puedes elegir tu familia. Puedes decidir quién merece un lugar en tu vida y quién no. Puedes amar a alguien desde la distancia. Puedes desearles lo mejor. Puedes perdonarlos incluso, pero no tienes que permitir que te sigan lastimando. Y esa es una de las lecciones más liberadoras que he aprendido de todo esto. A veces la gente me dice que debería intentar reconciliarme con Jennifer, que la vida es demasiado corta para guardar rencores, que es mi hermana, y debería perdonar y olvidar. Pero aquí está la cosa. El perdón no significa olvidar. El perdón no significa permitir que alguien te lastime una y otra vez. El perdón significa liberarte del odio y la amargura, pero no necesariamente significa restaurar una relación que era tóxica y destructiva. Y estoy en paz con eso. Estoy en paz con el hecho de que tal vez Jennifer y yo nunca volveremos a ser hermanas. Al menos no de la manera que lo éramos antes.
Lo que me rompe el corazón no es perder la relación que teníamos, es darme cuenta de que la relación que pensé que teníamos nunca existió realmente. Era una ilusión, una fantasía, algo que yo había construido en mi mente, basándome en lo que quería creer en lugar de en la realidad. Y eso es lo más difícil de aceptar, que pasé 32 años amando a alguien que nunca me amó de la misma manera, admirando a alguien que me veía con desprecio, confiando en alguien que estaba esperando la oportunidad perfecta para traicionarme. Pero aquí está la cosa hermosa que he descubierto en medio de todo este dolor. Soy más fuerte de lo que pensaba. Sobreviví a algo que pensé que me destruiría. Me paré en esa sala de tribunal y defendí lo que era correcto, incluso cuando significaba perder a mi hermana. No me derrumbé, no me rendí, no dejé que Jennifer me intimidara para que renunciara a los deseos de papá. Y eso es algo de lo que puedo estar orgullosa. Eso es algo que papá estaría orgulloso de mí por hacer. Cada día que pasa, el dolor se vuelve un poquito más manejable. No desaparece, probablemente nunca desaparecerá completamente, pero se vuelve más como una cicatriz que como una herida abierta. Y con esa cicatriz viene la sabiduría, viene el crecimiento, viene una comprensión más profunda de la naturaleza humana y de mi propia fortaleza. No cambiaría lo que pasó, porque entonces no habría aprendido estas lecciones, no me habría convertido en la persona que soy ahora, más fuerte, más sabia, más cuidadosa, pero también más compasiva con aquellos que están pasando por su propio dolor. Y al final del día, creo que eso es lo que papá hubiera querido. No que Jennifer y yo peleáramos por dinero, no que nos convirtiéramos en enemigas, sino que yo aprendiera a ser fuerte, a defender mis principios, a honrar su memoria viviendo con integridad. Y eso es exactamente lo que estoy haciendo. Cada día que me despierto y elijo ser bondadosa, elijo ser honesta, elijo ser fiel a mis valores, estoy honrando a papá de la mejor manera que sé. ¿Sabes lo que es lo más irónico de todo esto? Jennifer pasó su vida persiguiendo el éxito financiero, el estatus, el poder, las cosas materiales. Y al final, cuando finalmente tuvo la oportunidad de conseguir más dinero, estaba dispuesta a sacrificar todo lo demás por ello. Su integridad, su dignidad, su relación con su única hermana, la memoria de su padre. Y yo, que nunca me preocupé mucho por el dinero, que elegí ser maestra sabiendo que nunca sería rica, terminé con la seguridad financiera que ella tanto codiciaba. Pero la diferencia es que yo no sacrifiqué mi alma para conseguirla. No traicioné a nadie. No destruí ninguna relación. La recibí porque un padre amoroso quería asegurarse de que su hija estaría bien. Y eso, más que cualquier otra cosa, es lo que Jennifer nunca entenderá. Ella piensa que yo gané y ella perdió. Pero la verdad es que ambas perdimos algo precioso. Perdimos nuestra relación. Perdimos la oportunidad de ser hermanas. Perdimos la posibilidad de apoyarnos mutuamente a través del dolor de perder a nuestro padre. La diferencia es que yo perdí algo que valoraba profundamente, mientras que ella parece haber perdido algo que nunca valoró realmente en primer lugar. Así que aquí estoy, viviendo mi vida, amando a mi esposo, enseñando a mis estudiantes, honrando la memoria de mi padre y tratando de ser una buena persona cada día. No es una vida perfecta. Todavía hay días donde el dolor es tan intenso que apenas puedo respirar. Todavía hay momentos donde veo algo que me recuerda a Jennifer y mi corazón se rompe de nuevo. Pero es mi vida, es real, es auténtica y es mucho más de lo que pensé que tendría cuando estaba sentada en esa sala de tribunal, escuchando a mi hermana llamarme perdedora. Si esta historia te tocó, si resonó contigo, si te hizo pensar sobre tus propias relaciones y lo que realmente importa, por favor déjame un like. Me ayuda a saber que compartir mi dolor no fue en vano, que tal vez mi experiencia puede ayudar a alguien más a evitar los mismos errores o sentirse menos solo en sus propias luchas. Y si quieres escuchar más historias como esta, historias reales sobre personas reales lidiando con dolor real y encontrando formas de sobrevivir e incluso prosperar, por favor suscríbete a Yo lo viví. Activa la campanita de notificaciones para que no te pierdas historias futuras, porque te prometo, esto es solo el comienzo. Todos tenemos verdades que necesitan ser reveladas, heridas que necesitan ser reconocidas, historias que merecen ser contadas. Gracias por escuchar la mía, gracias por estar aquí, gracias por entender que a veces las personas que más nos lastiman son las que más amamos, y que eso es lo que hace que duela tan terriblemente.
tan hermosamente, tan devastadoramente. Gracias por recordarme que no estoy sola en esto, que todos estamos luchando nuestras propias batallas, cargando nuestras propias heridas, tratando de encontrar nuestro camino a través de la oscuridad hacia la luz. Y quién sabe, tal vez algún día Jennifer encontrará su propio camino de regreso. Tal vez algún día se dará cuenta de lo que perdió. Tal vez algún día el teléfono sonará y será ella, y podremos empezar el largo, difícil proceso de reconstruir algo nuevo de las ruinas de lo que una vez tuvimos. No será lo mismo, nunca podrá ser lo mismo, pero tal vez podría ser algo real y honesto construido sobre la verdad, en lugar de sobre ilusiones. Hasta entonces, sigo adelante, sigo viviendo, sigo amando, sigo siendo la persona que papá me crió para ser, y al final del día, eso es todo lo que realmente importa. No el dinero, no la herencia, no ganar o perder en una sala de tribunal. Lo que importa es quién eres cuando nadie está mirando, cómo tratas a las personas que no pueden darte nada a cambio, si eliges el amor sobre el odio, la verdad sobre las mentiras, la integridad sobre la conveniencia. Así que te dejo con esto. Valora a las personas que te aman de verdad. No des por sentado a tu familia, pero tampoco tengas miedo de alejarte de relaciones tóxicas, incluso si es con familia. El dinero viene y va, pero las relaciones, las reales, las auténticas, esas son las que realmente importan. Y si alguna vez te encuentras en una situación como la mía, recuerda que eres más fuerte de lo que piensas, que puedes sobrevivir cosas que pensabas que te destruirían, y que al otro lado del dolor hay sabiduría, hay crecimiento, hay una versión de ti mismo que es más resiliente y más auténtica de lo que jamás imaginaste posible. Gracias por acompañarme en este viaje. Gracias por escuchar mi historia. Y recuerda, no importa qué tan oscura se ponga la noche, siempre, siempre habrá un amanecer esperándote al otro lado. Solo tienes que ser lo suficientemente fuerte y valiente para aguantar hasta que llegue. Nos vemos en la próxima historia. Cuídate mucho y recuerda que no estás solo. Nunca estás solo.